Bueno, bienvenidos a todos. Estamos nuevamente en un encuentro del Anillo Azul y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de Albert Einstein con su libro Mi visión del mundo. Tenemos que ubicarnos en el contexto, en la época en que él escribió esto, por supuesto, y a partir de ahí entender mejor lo que él estaba viendo, que coincide mucho también con lo que está aconteciendo hoy en día. Bien, él empieza diciendo así, ¿no? Mi visión del mundo. Curiosa es nuestra situación de hijos de la tierra. Sí, todos somos hijos del planeta, todos somos hijos del Padre Creador. Es un error en realidad decir este es mi padre, esta es mi madre. No, en realidad todos somos hermanos y todos somos hijos de un gran creador, ¿no? Todos somos hijos del universo. Entonces, si en esta vida yo tengo a una persona como mi hijo, en vidas anteriores ese hijo pudo haber sido mi padre o mi abuelo. Entonces las interrelaciones entre familiares se van, llevando de un lado a otro extremo y se producen intercambios y se producen relaciones interpersonales de todo tipo para que un alma pueda entender mejor a la otra, y por eso pasa por diferentes procesos. Una madre pudo haber sido la hija de su propia hija en vidas pasadas, por ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, entonces él dice, curiosa es nuestra situación de hijos de la tierra. Y claro, curiosa es una palabra muy interesante para un científico como Albert Einstein, porque a través de la curiosidad se produce lo que es la investigación. Pero en Einstein vemos algo bastante particular, que a pesar de su indagación y exploración a través de la lógica, no deja de lado el lado sutil, el lado espiritual de la materialidad que va descubriendo paulatinamente. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Sí, el ser humano no ha encontrado, su objetivo. El objetivo es estar conectados con nuestro guía interno. Y ese es nuestro único y verdadero objetivo. Y ese objetivo puede estar adornado con trabajar, tener hijos, jugar a la pelota, pasar una reunión en un cumpleaños, etc. Todo esto son las salsas de la comida principal, ¿no? El plato principal es encontrar nuevamente nuestra fuente y dirigirnos a ella sin perder tiempo, y además en este momento ya es peligroso porque los tiempos se han acabado. Las enseñanzas espirituales ya han sido dadas desde arriba, desde lo sutil. Se comunica que todo lo que el ser humano tenía que saberlo ya lo tiene al alcance de la mano, multiplicado por 7, o sea, ya el grado de información es alto y el grado de exploración de la persona que quiere indagar en el mundo espiritual es bastante bajo. Por supuesto que los maestros de luz que están desde el cosmos y el Supremo saben muy bien que el porcentaje de gente que quiere ingresar en estos temas es muy bajo. Pero, como decía Gurdjieff, por ejemplo, 2 o 3 que se conecten con la luz
y que sigan esos pasos ascendentes sin detenerse serán más que suficientes, porque seguirán manteniendo la antorcha de la luz y seguirán guiando a muchos otros seres que están en las sombras. Entonces estamos por una breve visita, dice Albert Einstein, y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Claro, él tenía ese eureka, ¿no? Como tienen todos los genios. Empiezan con la lógica, pero terminan después con una explosión de lo intuitivo para poder encontrar esa solución científica, esa resolución, digamos, de la ciencia, y muchas veces aparece entonces una ayuda intuitiva que cuando se hace visible se utiliza la palabra eureka. Bien, ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado, estamos para los demás. Bien, esto que parece sencillo no lo es tanto, porque estamos para los demás. Bien, esta es una observación muy interesante de este genio, porque en realidad el ser humano está para sí mismo, no está para los demás. El sentido de servicio, el sentido de ayudar al prójimo y ayudar a quien lo merece, porque hay gente que no lo merece, está muy apagado. Entonces el ser humano aprieta el puño y las cosas van hacia sí mismo, cuando en realidad hay que abrir el puño, abrir la mano y extender una ayuda al prójimo cuando sea el tiempo necesario y el lugar correcto y la persona correspondiente. Entonces, ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado, estamos para los demás. Sí, pero muchos no reflexionan esta pequeña cuestión. Se pierde esto de estamos para los demás. El estado de servicio es un estado del sexto rayo, como diría Steiner, y es un estado que también forma parte de la devoción hacia el Creador. Pero no nos vamos a, digamos, a complejizar demasiado, no vamos a entrar en complejidades y simplemente vamos a ver un poquito qué está diciendo o qué estaba diciendo este genio de la física en su momento, año 1915-1919 aproximadamente. Entonces, ante todo, para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía. Sí, podemos sentir una simpatía, una transferencia, si lo hablamos desde el punto de vista psicológico. Podemos brindar una sonrisa a una persona que está triste, angustiada, y el bienestar propio y ajeno puede depender también de una, digamos, de una sonrisa que forma parte luego de una construcción más importante, que es la energía de la felicidad. La felicidad hay que hacerla todos los días. La felicidad por sí misma no existe, es decir, uno mismo tiene que hacer un esfuerzo y darle color a la vida, darle color a cada día. El éxtasis y todo eso forma parte de los grandes dioses, pero la felicidad es algo que uno mismo tiene que regar como si fuera un árbol, como si fuera una flor, y tiene que cuidar. Entonces es un esfuerzo continuo para mantener ese estado, si no es de felicidad, un estado de satisfacción o bienestar psicológico, acompañado por un bienestar material, pero que ese bienestar material no opaque nuestra búsqueda espiritual, sino que nosotros somos los que comandamos a la materia y no a la inversa. Entonces, Albert Einstein dice, ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía. Sí, en realidad esos desconocidos
son conocidos porque todos somos hermanos e hijos de Dios. En nuestra documentación debería decir hijos de Dios y hermano de todas las nacionalidades y de todos los países del mundo. Si nosotros tuviéramos esta identificación en nuestro documento, no habría todos los conflictos que hay hoy en día, ya sean personales, bélicos, etc. Entonces, pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Claro, porque uno va heredando no solo la parte, digamos, del conocimiento de la personalidad, que por lo general está todo mal, está equivocado, es un condicionamiento negativo, pero también uno va heredando la tecnología. Hoy no podrían existir las grandes computadoras para enviar cohetes a la Luna o a Marte por parte de la NASA si no se hubiese descubierto la electricidad, que se descubrió hace bastante tiempo atrás. Bien, entonces pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Bueno, por supuesto, desde un punto de vista científico, él habla de la muerte. La muerte no existe, pero tenemos que adaptarnos al pensamiento de él. Por más que él haya sido un genio, no podía dilucidar correctamente el mundo espiritual. Sí sentía una inclinación hacia el budismo, a pesar de ser judío, a pesar de, digamos, seguir o leer y poner en práctica algunas cuestiones del Talmud, que por supuesto muchos saben que es el texto de tradición oral judío, pero él tenía esa intuición de que faltaba algo más. Por supuesto que para un judío es mucho más fácil entrar en el budismo que entrar en el catolicismo, porque la religión católica continuamente estuvo atacando a los científicos. Además, el trabajo que hizo el Maestro Jesús es un trabajo tántrico. Él se entrega y se entrega en una situación de sacrificio para poder rescatar a la humanidad. Pero ese dejarse crucificar, porque él, si hubiera querido, hubiese evitado esa situación, entonces ese dejarse acontecer, ese dejarse golpear, latigar, etc., es una situación tántrica y uno, digamos, se entrega el alma y el espíritu a la providencia divina. Entonces no hay un movimiento rajásico, no es un raja yoga, sino que es un tantra yoga. Se deja dejar fluir por lo que tiene que suceder para que ese sacrificio logre los cambios que en ese momento eran necesarios. Entonces, pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Ya aclaramos el tema de que la muerte no existe. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Claro, porque si uno tiene un equilibrio de lo que recibe y lo que da, entonces ese equilibrio se llama no solo una buena economía externa, sino también una buena armonía interna en cuanto a la energía de las emociones, a la energía intelectual, espiritual, etc. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo, ¿no? Si yo recibo, pero no doy nada, bueno, va a llegar un momento en que podemos equiparar esto a la respiración. Yo inspiro y no largo el aire por la boca o la nariz, no expiro, entonces va a llegar un momento en que voy a explotar. Y esto es lo que está sucediendo a nivel económico y a nivel espiritual. El ser humano quiere más, pero no cede, no da. Y al no dar no puede haber una
una rueda correcta y un equilibrio de recibir y dar. Por eso la desproporción, ¿no? Que el 1% de los 7.700 millones de personas retengan el 75% del dinero en el mundo. Esto causa, por supuesto, grandes trastornos, muertes, falta de agua potable, alimentación, falta de medicación, etc. Y mientras tanto esas personas, que es el 1%, están cometiendo un grave atentado hacia la humanidad, excepto algunos millonarios que son más filantrópicos o que se han dedicado a causas benignas y humanitarias. Incluso hubo muchos millonarios que han ayudado a guías y maestros espirituales. Yogananda, por ejemplo, recibió en su momento varias donaciones millonarias, y esas donaciones él las pudo usar pura y estrictamente para cuestiones espirituales. Y así otros grandes maestros, ¿no? Hay un caso curioso con Osho, el maestro Osho de la India, que nació en Pune, que fue perseguido por todas partes, tenía una particular forma de hacerse entender, y cuando él estaba en el Ranesh Puran en Oregon, en Estados Unidos, bueno, él percibió perfectamente el egocentrismo del norteamericano y su jactancia por sus bienes materiales. Entonces su gran cantidad de discípulos le fueron comprando varios autos Rolls Royce, y llegó a tener creo que 160, 170 Rolls Royce, y los discípulos querían comprarle como 200, pero no era porque él sintiera apego por ese auto o por la materia, sino que lo que él quería hacer era rebajar o, digamos, aplastar el ego del norteamericano, porque una vez que el ego está aplastado es la única forma de encontrar un vacío, un espacio donde la luz pueda ingresar. Mientras una persona tenga ego y tenga demasiado orgullo, la luz, la ciencia espiritual no podrán ingresar porque no hay espacio. Yo en un vaso puedo poner aceite, pero no puedo poner al aceite vino. Y si tiene agua no lo puedo mezclar con ácido. O sea, tiene que tener un espacio. Bien, entonces, dice así: pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres vivos o muertos. Ahí él está viendo una armonía entre lo interno y lo externo, y también un agradecimiento hacia esa herencia tecnológica, científica que él recibe, sobre todo de Newton, por ejemplo, en su parte de la física, y también algunas ideas espirituales rescatables. Pero él sabía muy bien que la sociedad estaba totalmente obstaculizada, y con las religiones de esa época y las actuales, el mundo se dirigía y se dirige hacia una catástrofe que estamos viendo, por ejemplo, en la pandemia o en muchas otras cuestiones, ¿no? Inundaciones, tsunamis, terremotos, todo eso es la reacción de la naturaleza frente a la agresión continua del ser humano. Bien, entonces siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros. Bien, pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse. En última instancia reposan en la fuerza. Y creo que una vida exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma. Es correcto, si uno tiene lo que necesita, lo que es necesario, y no acumula lo que no es imprescindible, entonces uno va por buen camino. La persona que tiene o que quiere más y más sobre algo que no necesita, en realidad le está sacando a otra persona o a otras personas lo que sí necesitan. Si una persona tiene
100 corbatas de seda italiana y una persona no tiene cómo vestirse, entonces ahí vemos una desproporción entre la fuerza económica externa y una desproporción en la energía espiritual interna. Bien, no creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. Exacto, las presiones externas uno no puede, digamos, controlar la ecología, el clima, uno no puede controlar la economía mundial, uno puede simplemente en forma humilde poner un voto en una urna o de manera electrónica poner 4 dígitos y sufragar, pero esto no significa que nosotros tengamos los hilos para poder revertir esta situación. Esta situación se revierte con directamente los líderes, los ministros, los presidentes de cada nación. Nosotros como habitantes, como pueblo, solo podemos sufragar y tener una opinión pública tal vez que pueda influenciar un poco, pero los hilos y el comando lo manejan estos personajes. Bien, no creo en absoluto en la libertad del hombre, y no, porque el hombre va a ser libre. Él, es curioso, ¿no? Porque él estudió y practicó la liberación del átomo. Pudo lograr la liberación del átomo y estudiar la tremenda energía atómica que se produce cuando se libera el átomo, cuando se lo divide o cuando se lo fusiona, pero él reconocía que esto desde el punto de vista interno, el liberarse, sentirse libre, es mucho más difícil y más trabajoso. Entonces la ciencia, cuando va acercándose a un descubrimiento cada vez más profundo, llega un momento en que se tiene que fundir sí o sí con la verdadera religión, no las religiones establecidas que son movimientos ritualísticos, sino con la verdadera religión, que es la reconexión, como ya vimos en otros vídeos. Bien, actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas, y sí, necesitamos comer, vestirnos, viajar, necesitamos el que puede vacacionar, aunque sea 5 días en algún lado, y vivimos bajo presiones externas, impuestos abusivos, abusos en cuanto a la libertad de expresión, abusos en cuanto a los tratados de Nuremberg, etc. Bien, me bastó desde la juventud, dice, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Me bastó desde la juventud. Bien, entonces, esta es una frase de Schopenhauer, que él la está citando, donde dice que sí, el hombre puede hacer lo que quiera hasta un cierto punto, pero tiene su limitación, ¿no? Esto sirve de consuelo, nada más. El hombre no puede hacer lo que quiere, y además, como no tiene una tendencia positiva, cuando hace lo que quiere, lo hace mal y provoca daño. Entonces, primero hay que sutilizarse, primero hay que limpiarse con la oración, luego utilizar el mindfulness o la meditación para luego poder, una vez que uno está estable interiormente, poder actuar en el exterior también con la misma serenidad, con la misma armonía. Me ha servido de consuelo tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida, y ha sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Sí, fue fuente inagotable de tolerancia, porque lo que uno tiene que tolerar de las personas que no se dirigen hacia la luz es algo increíble, porque las presiones son continuas, los ataques son continuos. Uno tiene que tolerar que los animales tengan que ser abatidos y muertos de una manera totalmente salvaje y despiadada. Uno tiene que observar y no puede hacer nada. Cuando
ve que la tala de los árboles es indiscriminada, uno ve cuando hay cazadores furtivos y que matan elefantes, osos o ballenas, y no puede hacer nada, por más que uno diga, bueno, voy a formar parte de una empresa que empieza con G y termina con E. Yo no sé si con eso podemos modificar la fauna y la flora o el planeta. Esto ya sobrepasó los límites, no es cuestión de una ONG sin fines de lucro, sino que es una cuestión ya desde el punto de vista espiritual. Una energía superior tiene que actuar, porque ya el ser humano no puede controlar todo el daño que ha hecho. Sin ayuda espiritual, sin ayuda desde los maestros de luz que están desde el cosmos, el planeta se iría destruyendo cada vez más y más. Por ley del libre albedrío se deja, digamos, que el ser humano destruya hasta un cierto punto, pero cuando ya hay una peligrosidad en el sistema solar, ahí los maestros espirituales entrarían en acción. Bien, entonces, las durezas de la vida, y ha sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Sí, la tolerancia es una buena tesitura para poder aguantar un montón de cosas que no podemos modificar. San Francisco de Asís decía que tenemos que modificar, hacer un esfuerzo por las cosas que sí podemos cambiar, aceptar las cosas que no podemos modificar y pedirle a Dios discernimiento para ver qué cuestiones podemos mudar y cuáles no podemos cambiar. Ha aliviado ese sentido de responsabilidad que tantas veces puede volverse una traba, y me ayudó a no tomarme demasiado en serio ni a mí mismo ni a los demás. Así pues veo la vida con humor. Sí, si no nos relajamos un poco con el humor, está la cantidad de presiones y angustias que surgen hacia el ser humano, porque el ser humano provoca angustias en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral, hace daño al planeta, y todo eso vuelve, por supuesto, más la falta de evolución espiritual interna, más una visión equivocada de la vida, porque desde la lógica nunca vamos a poder ingresar al mundo espiritual, solo se ingresa por mindfulness, la atención plena, en el momento presente. La persona que no entiende esto va a seguir dando vueltas, va a seguir tomando medicaciones, pero no va a poder revertir su angustia existencial. Así pues veo la vida con humor. Y claro, una pizca de humor es como una pizca de pimienta en una comida. Necesitamos saborizarla, necesitamos darle un ímpetu, un pequeño impulso al sabor. No tiene sentido preocuparse por el sentido de la existencia propia o ajena desde un punto de vista objetivo. Es cierto que cada hombre tiene ideales que lo orientan. En cuanto a eso, nunca creí que la satisfacción o la felicidad fueran fines absolutos. Es un principio ético que suelo llamar el ideal de la piara, o sea, donde arde el fuego. Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre son bondad, belleza y verdad. Bien, estos tres ideales, bondad, belleza y verdad, es algo muy interesante porque el científico puede ver belleza en la forma estructural del átomo, de la molécula, puede encontrar verdades a través de las subpartículas del átomo, y que esas subpartículas nos van a llevar a un pensamiento religioso, por ejemplo, un pensamiento de espacio eterno, de un espacio insondable y de un tiempo eterno, ¿no? de un proceso de tiempo que no tiene medida, sino que es inconmensurable.
Y la bondad es justamente lo que nos permite mantener este equilibrio de dar y recibir. Porque la persona que recibe, o le saca al prójimo lo que el otro necesita, está cometiendo un crimen contra la humanidad y contra sí mismo. Bien, esto es como una persona que tiene 1.000.000 de litros de agua en un supertanque, pero no le da ni siquiera una botellita de agua a un niño del África que no tiene para beber, no tiene cómo hidratarse y por eso muere deshidratado. Bien, la vida me habría parecido vacía sin la sensación de participar de las opiniones de muchos, sin concentrarme en objetivos siempre inalcanzables, tanto en el arte como en la investigación científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior y lujo me parecieron despreciables desde la juventud. Bueno, aquí él está teniendo una percepción muy interesante. Albert Einstein dice que las metas de tener más y más propiedades, más y más dinero, más fama o éxito exterior, más y más lujo, lo que va a producir es un vacío, y esto ya digamos lo percibió, según lo que él dice, desde la juventud, y todo esto le pareció despreciable porque todo esto nos llena, no da satisfacción interna y no da un refuerzo, una alimentación espiritual. La persona que no está nutrida espiritualmente siempre va a estar con hambre. No importa si tiene 40 autos, si tiene 70 empresas, o si tiene 7 millones de dólares o 70 millones, si no está nutrido interiormente, va a tener hambre siempre, y siempre va a ser un indigente espiritual, va a ser un mendigo, que podrá engañar a otros con sus adquisiciones. Esto es otro tema, pero detrás de todas esas propiedades y todo ese capital hay un complejo de inferioridad que lo tapa por un complejo de superioridad, por supuesto, a través de los bienes materiales, etc. Ese complejo de inferioridad se asocia al vacío espiritual. La persona que no tiene una satisfacción interna o no tiene una conexión espiritual es una persona vacía, una persona pobre, es una persona que está pidiendo limosna, solo que no lo participa, no lo hace visible y nos muestra sus adquisiciones externas para justamente tapar su desgracia interna. Hay una contradicción entre mi pasión por la justicia social, por la consecución de un compromiso social, y mi completa carencia de necesidad de compañía de hombres o de comunidades humanas. Soy un auténtico solitario. Bien, ahí le está hablando que simplemente no es que es un ermitaño o que es un insociable, no, él está diciendo que para ingresar en el mundo de la ciencia, ya sea la ciencia física o la ciencia espiritual, uno tiene que hacer un recogimiento y tiene que estar un periodo de manera solitaria, ¿no es cierto? Porque es en esa soledad en donde él va a poder agudizar el pensamiento y va a poder encontrar verdades del átomo, verdades del quartz, o sea, las subpartículas, verdades de la cuarta dimensión, de la relatividad, etc. Que si él estuviese todo el día compartiendo su tiempo con la muchedumbre, no podría jamás haber descubierto todo lo que está visible hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, él dice: soy un auténtico solitario. Por eso no hay que malinterpretar a las personas, y simplemente hay que tener una percepción intuitiva desde el mindfulness, la atención plena, para poder dilucidar qué es lo que estaba diciendo esta persona. Nunca pertenecí del todo al Estado, a la patria, al círculo de amigos, ni aún a la familia más cercana. Si siempre fui algo extraño a esos círculos, es porque la necesidad de soledad ha ido creciendo con los años. Sí, al principio esa soledad puede parecer algo negativo, pero luego se
se produce en una gran satisfacción, porque el solitario va encontrando su ciencia externa, pero también va encontrando a través de la meditación su satisfacción interna. Esa satisfacción es lo que lo acompaña, es lo que destruye la soledad. Entonces ahí uno aprende algo muy importante, que es sentirse bien con uno mismo, y si uno está solo, acompañado, uno sigue sintiéndose bien, en estado de satisfacción. No es que uno no dependa del otro. Yo dependo del panadero para proveerme de pan o proveerme de una factura, lo que sea. Dependo del supermercado para comprar agua mineral. Acá estamos hablando de no tener una dependencia psicológica, una dependencia espiritual. Entonces, nunca pertenecí del todo al Estado, a la patria, al círculo de amigos, ni aún a la familia más cercana. Siempre fui algo extraño a esos círculos. El que haya un límite en la compenetración con el prójimo se descubre con la experiencia. Aceptarlo es perder parte de la inocencia, de la despreocupación, pero en cambio otorga independencia frente a opiniones, costumbres y juicios ajenos, y la capacidad de rechazar un equilibrio que se funde sobre bases tan inestables. Sí, el supuesto equilibrio que tiene la sociedad es totalmente inestable, es una mente, una fachada, una máscara. La sociedad está formada por un grupo de personas inseguras, que están muchas en estado de pánico o con muchos miedos no resueltos, y esto lo llaman, digamos, la sociedad o la raza humana. Pero Einstein podía ver esto de compenetrarse en el prójimo para descubrir este tema de digamos, la no inocencia del hombre, porque está contaminado con un conocimiento adquirido, y la preocupación continua que tiene el ser humano por no encontrar caminos alternativos. La inteligencia lateral, por ejemplo, es una forma de ver la vida o de resolver problemas desde otros ángulos, pero para esto hay que activar diferentes zonas cerebrales que desde la infancia o desde la escuela o el colegio no nos han enseñado, y parece que ser creativo es ser alguien peligroso, ¿no? Tener ideas propias o tener una opinión formada o tener una seguridad interna. A mucha gente no le gusta porque, claro, la persona que es inteligente no puede ser manipulada frente al sufragio o frente a la política. El político necesita de una persona dormida, autómata, mal comida, mal nutrida, y que vote por él a cambio de una bolsita de comida o una heladera, o lo que están haciendo, ¿no? Todo el tiempo, y lo que hicieron y van a seguir haciendo. Y bueno, este jueguito se va a terminar, ¿no es cierto? Van a ser una nueva raza, una nueva humanidad, y lo que estamos viviendo ahora se llama etapa de transición entre la vieja civilización, que es la nuestra, y la nueva civilización, el nuevo hombre, como se lo llama, que ya está surgiendo, ya está apareciendo. Así que es una cuestión de tiempo. Y el que quiere elegir las aguas de la derecha navegará con calma y con seguridad, y los que quieren seguir las aguas de la izquierda, son las aguas del ego, las aguas de la guerra, las aguas del conflicto, del aplastamiento al prójimo, de la falta de respeto, las aguas del asesinato, bueno, navegará con tiburones, navegará con muchos peligros, y esa persona va a tener que hacerse cargo de su elección. Así como cuando ingresamos al planeta por una desobediencia inicial y no quisimos escuchar, ahí comienza el tema de Adán y Eva, que es simplemente una historia paralela, simbólica, para poder explicar este estado de desobediencia inicial. El ser humano no quería escuchar la ciencia espiritual, entonces es
lanzado al planeta Tierra para poder empezar a entender lo que tiene que entender. Y nuevamente ya estamos en una etapa de transición en la cual otra vez se le brinda al ser humano la posibilidad de ir hacia la derecha, pero la gran mayoría va hacia la izquierda, hacia el camino de la oscuridad. Por supuesto que cada uno tiene que hacerse responsable. Cuando vuelva a nacer, se va a preguntar, se va a cuestionar por qué me está pasando todo esto. Esto es por no haber elegido correctamente. Bien, entonces, mi ideal político es la democracia. El individuo debe ser respetado en tanto persona. Nadie debería recibir un culto idolátrico. Siempre me pareció una ironía del destino de haber suscitado tanta admiración y respeto inmerecidos. Comprendo que surgen del afán por comprender el par de conceptos que encontré con mis escasas fuerzas al cabo de trabajos incesantes, pero es un afán que muchos no podrán colmar. Ese afán, ese deseo intenso fue lo que logró en él tantos descubrimientos a nivel de la física, y a través de la física pudo llegar también a consolidar pensamientos espirituales bastante importantes. Entonces, él suscita admiración y respeto. Él dice inmerecidos. Bueno, ahí está siendo bastante humilde, pero en realidad revolucionó, por supuesto, el mundo de la física y también aportó algunas ideas espirituales que después las vamos a ver, porque desde el Talmud él después se empieza a inclinar hacia el budismo. Y el budismo también es una ciencia científica de meditación. Entonces hay un método. La ciencia necesita de un mecanismo, de un método, y el budismo es un método de meditación. Por eso se sentía atraído Einstein por el budismo y toda la ciencia del maestro Buda. Bien, pero es un afán que muchos no podrán colmar. Él habla también que encontró muchos conceptos con sus escasas fuerzas. Y claro, porque si nosotros vemos que el universo está compuesto por millones de soles, que es un ser humano intentando descubrir digamos, misterios del universo, es alguien muy pero muy diminuto, ¿no? Es una entidad muy pequeña tratando de descubrir un infinito. Por eso habla de digamos, escasas fuerzas. Aunque él hubiera reencarnado 20 veces o 50 veces y hubiese seguido en la investigación, eso hubiera sido ad infinitum, es decir, no tiene límite. Él pudo haber estado viviendo 20.000 años, 40.000 años, tal vez sin desencarnar, supongamos que tenía esa capacidad, y poder estar vivo durante 40.000 años, no va a poder descubrir los misterios del universo. Solamente va a poder acariciar algunos conceptos. Por más que estudie 40.000 años, 80.000 años, o 1.000.000 de años, o lo que sea, el universo es infinito e insondable. Por eso Sócrates decía, cuanto más sé que no sé nada. Sí, claro está que para alcanzar cualquier objetivo hace falta alguien que piense y que disponga, un responsable. Pero de todos modos hay que buscar la forma de no imponer a dirigentes, deben ser elegidos. Los sistemas autocráticos y opresivos degeneran muy pronto, pues la violencia atrae a individuos de escasa moral y es la ley de vida el que a tiranos geniales sucedan verdaderos canallas. Bueno, ahí está hablando, ¿no es cierto?, de los tiranos políticos, de la violencia que generan, los sistemas totalmente opresivos y autocráticos, es decir, desde una sola persona se toman las decisiones y se toman las decisiones de una manera errónea, y todo esto degenera los valores que tiene el ser humano. La moral se hace pedazos, la ética también, y entonces lo que surgen son los vicios, y estos vicios
se van expandiendo, porque todo lo que tiene vida quiere seguir manteniendo esa vida. El vicio quiere seguir existiendo, así como la virtud. Por eso hay una lucha en el ring, ¿no? Una lucha de boxeo, por así decirlo. Trompada va, trompada viene, la oscuridad golpea y la luz se defiende. La luz, con su ley de causa y efecto, también tiene sus digamos, movimientos pugilísticos y también tiene su forma de defenderse. Pero esto es un combate eterno, pero en algún momento va a terminar. Eterno en el sentido de que todo lo que está degenerado en el universo y en el planeta y en la humanidad, tarde o temprano va a tener que ir ingresando hacia el lado derecho, hacia el lado de la luz, y va a tener que ser purificado, y así va a suceder, para que luego todas las personas que están purificadas puedan ingresar nuevamente al centro del centro, que es donde todos fuimos emanados, ¿no? Fue como un Big Bang. Desde ese Big Bang empezó a nacer los sistemas solares, los planetas, las humanidades, las razas, etc. Y una vez que todo esté purificado, todo eso vuelve al centro del centro. Por supuesto hay palabras de la India para denotar y significar todo esto, pero para simplificar la situación no voy a entrar en terminología. Entonces, por eso estuve siempre contra sistemas como los que hoy priman en Italia y en Rusia. Tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no?, de que él está hablando. No debe atribuirse el descrédito de los sistemas democráticos vigentes en la Europa actual a algún fallo en los principios de la democracia, sino a la poca estabilidad de sus gobiernos y al carácter impersonal de las elecciones. Bueno, la poca estabilidad de los gobiernos lo podemos ver. En cuanto a la Rusia actual y a la Italia actual, cada uno sabrá y obtendrá la información correspondiente o interpretará lo que corresponde. A mí simplemente solamente se me atañe el hecho de hacer un comentario intuitivo sobre el libro de Albert Einstein, Mi misión del mundo, que es el libro que él ha hecho, pero no me corresponde entrar en política, aparte me aburre bastante. Bueno, entonces me parece que la solución está en lo que hizo Estados Unidos, un presidente elegido por tiempo suficientemente largo y dotado de los poderes necesarios para asumir toda la responsabilidad. Valoro en cambio nuestra concepción del funcionamiento de un Estado, la creciente protección del individuo en caso de enfermedad o de necesidades materiales. Entonces él está hablando que el Estado debe hacerse cargo de la seguridad social y de la salud social, ¿no? Los hospitales deben estar bien equipados, tiene que haber buenos medicamentos, material descartable en orden. Hoy en día encontramos hospitales que no tienen ni siquiera alcohol. El baño tiene 4 caños rotos, tiene ratas en el piso corriendo por el sanatorio. En San Pablo he visto cucarachas en el hospital de clínicas, por ejemplo. En fin, no voy a dar nombres porque no vale la pena, pero en todo el mundo vemos que esto que él está diciendo, que el Estado debe hacerse cargo por lo menos de la salud y la seguridad social, es correcto. Que después el Estado abusa de su poder, no me quepa la menor duda, y que después el Estado es como si tuviera poder por sí mismo y empieza a fagocitar a la población y a ahogarla con impuestos y con robos que lo llaman elegantemente inflación. La inflación es una estafa hacia el pueblo, y esto va generando no solo un deterioro externo del ser humano, sino que va generando una disminución de la energía espiritual interna. Una persona que está mal alimentada no puede meditar, primero tiene que estar bien nutrida. Y una persona que no está bien nutrida exteriormente no va a poder nunca entender ideas espirituales.
y así sucesivamente. Bien, entonces, para hablar con propiedad, el Estado no puede ser lo más importante, lo es el individuo creador sensible. Y claro, es el individuo el que va transformando la realidad. Y es más, son pequeños individuos, o pocos individuos, mejor dicho, los que han modificado toda la humanidad, porque uno solo fue el que descubrió la luz, uno solo fue el que descubrió el teléfono, uno solo fue el que descubrió la ley de gravedad, y así sucesivamente. O sea, tenemos un puñado de tal vez 500 personas, 500 científicos que han descubierto cosas importantes, y el resto de la humanidad solamente hizo un usufructo y no ha aportado nada. Entonces, para hablar con propiedad, el Estado no puede ser lo más importante. Tiene que dedicarse a la salud, a la seguridad social y parar ahí. Lo es el individuo creador, sensible, porque sin la creación, sin la creatividad, no puede haber ni adelanto tecnológico, científico, ni tampoco adelanto espiritual. La personalidad, solo de él sale la creación de lo noble, de lo sublime. Lo masivo permanece indiferente al pensamiento y al sentir. Sí, el pensamiento de masas por lo general es insensible y no tiene pensamiento profundo. Cuando en un partido de fútbol se matan 2 o 3 personas, nadie se hace cargo porque fue la masa. ¿Quién mató a esas 2 o 3 personas o esas 10 personas que fueron aplastadas contra una de las entradas que estaba cerrada? O una hinchada, digamos, lanzando bengalas o fuego o tiros a otra hinchada. Cuando se ponen a ver las responsabilidades, no fue nadie, pues fueron todos. Esto se llama pensamiento de masa, que permanece así como anónimo. Con esa, digamos, forma de ver las cosas, nadie se hace responsable de sus actos. Bien, entonces lo noble, lo sublime no sale de la masa, sale del individuo, porque es el individuo el que se conecta o se reconecta con su yo superior, con su yo solar. Con esto paso a hablar del peor engendro que haya salido del espíritu de las masas, el ejército al que odio. Que alguien sea capaz de desfilar muy campante al son de una marcha basta para que merezca todo mi desprecio, pues ha recibido cerebro por error, le basta con la médula espinal. Habría que hacer desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización. Y claro, el ejército que él dice que odia, las guerras, transforma al ser humano en un robot, en un autómata, donde la sensibilidad se perdió, donde la creatividad se fue, donde el sentir no existe, donde el pensamiento creativo se transforma en pensamiento destructivo porque esa persona, ese ejército va a matar a otras personas, no van a sentir sentimiento de culpa porque fue una orden, esta es siempre la excusa, fue una orden, la orden vino de arriba y se cumplió la orden. Entonces aquí Albert Einstein está hablando de su repudio hacia el ejército, hacia la guerra, hacia la violencia. Cómo detesto las hazañas de sus mandos, los actos de violencia sin sentido y el dichoso patriotismo. Qué cínicas, qué despreciables me parecen las guerras. Antes dejarme cortar en pedazos que tomar parte en una acción tan vil. Claro, porque él cuando, logra el descubrimiento de la energía atómica, tomó conciencia que esto iba a ser usado por los ejércitos y así ocurrió, ¿no? Se utilizó las 2 bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, matando a millones de personas que eran civiles, no eran militares. Entonces él toma conciencia de la violencia y del odio del político que utiliza la ciencia a favor de las guerras y a favor de la opresión de los demás seres humanos.
Una persona en sus cabales, que tenga 2 dedos de frente, no puede aniquilar millones de personas con 2 bombas atómicas. Tiene que tener un corazón de piedra, no es un ser humano. Ahí entramos nuevamente en que los seres humanos no tienen alma, como decía George Ivanovich Gurdjieff. No solo el que las lanzó, las bombas, sino que todos los demás que aplaudieron y digamos festejaron incluso la muerte de esos japoneses en ese momento. Todo esto forma parte de una patología total, ¿no? Es una patología de las masas. Bien, entonces, a pesar de lo cual tengo tan buena opinión de la humanidad, que creo que este fantasma se hubiera desvanecido hace mucho tiempo si no fuera por la corrupción sistemática a que es sometido el recto sentido de los pueblos a través de la escuela y de la prensa, por obra de personas y de instituciones interesadas económica y políticamente en la guerra. Y sí, el país más poderoso del mundo, que no voy a dar el nombre, que todo el mundo ya lo sabe, sigue facilitando venta de armas, en este caso ahora a Ucrania, digamos, está metido también Rusia, y todo esto, mientras se matan entre ellos, van haciendo superávit o lucro con la producción y venta de armas. Mientras tanto hay millones de personas que mueren por desnutrición. Morirse de hambre, no sé si digamos lo están entendiendo, pero cuando esto lo han entendido, por ejemplo, los sobrevivientes de los Andes, cuando una persona no tiene que comer, empieza la autofagia, es decir, el cuerpo empieza a comerse a sí mismo. Como no hay alimento externo, el cuerpo busca alimento interno y se va comiendo su propio hígado, su propio pulmón, su propio páncreas. Entonces se produce una autofagia. Y en relación a lo que les ha sucedido, cuando dijeron que eran caníbales, esto es una barbaridad, porque el caníbal es la persona que mata para alimentarse de un ser humano. En vez, la antropofagia es comer carne humana, y en ese caso, que era una situación límite, o hacían eso o morían todos. Y gracias a que hicieron uso de la antropofagia, pudieron sobrevivir, creo que fueron 16. Bueno, historias que ocurren dentro del planeta, que hay que ver también el lado positivo, que puede ayudar mucho para justamente desarrollar esto de la disciplina interior. El misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir, porque sin esa capacidad de sensación, de admiración, no podemos descubrir ni lo exterior, la ciencia no puede adelantar, y la ciencia de la meditación tampoco puede transcurrir si no hay esa curiosidad, esa admiración por el misterio. Además, el misterio lo que provoca es la devoción y el agradecimiento hacia el Creador por todo lo que ha sido creado. Si nosotros vivimos una vida sin agradecimiento, es una vida pobre. Podemos ganar millones, digamos, de dólares, podemos ser presidentes, podemos ser mendigos pidiendo limosna, pero si no tenemos el agradecimiento, nunca vamos a poder sentirnos satisfechos interiormente. La satisfacción interior es algo que solo lo disfruta y lo siente el verdadero meditador. Por supuesto que para entrar en esa satisfacción interior se pasa por un proceso muy arduo, por una purificación muy alta y un grado de sufrimiento también sumamente intenso. La persona que no ha sufrido y no ha agonizado intensamente, por más que yo hable, no me va a entender. Porque para entender esto hay que haber platicado con la señora agonía miles de veces, y esa señora agonía nos va dando un montón de información. O sea que la persona que no entiende la ciencia espiritual es porque todavía no llegó al umbral de sufrimiento y de agonía
para poder empezar a entender y dilucidar el movimiento espiritual, ¿no? El camino espiritual. Así que todos los que están acá escuchándome es porque han sufrido, unos en mayor medida, otros en menor medida, y ese sufrimiento hace con que ustedes entiendan cosas que vienen del consciente derecho, cosas que vienen desde lo sutil, porque si no, no sería posible. Todos los que están aquí escuchando este video es porque ya han pasado el umbral normal de sufrimiento y han entrado en una agonía, y el que les habla también, yo hablo desde mis agonías para poder llegar a un estado de satisfacción. Son muchos años de agonía, muchos años de sufrimiento, de purificaciones, y que luego uno comparte de forma desinteresada. Y ese compartir puede lograr que la otra persona pueda, avanzar espiritualmente. Bien, el misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir, es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto, sus ojos se han extinguido. Cuando el niño va creciendo, lamentablemente va perdiendo esa capacidad de asombrarse y de maravillarse, pero al principio el niño es un explorador profesional. Explora las flores, los árboles, los animales, las hormigas, es muy curioso y es muy científica su mirada, y está abierto a todo tipo de estímulos, o sea, está en mindfulness en forma natural, y luego lo agarra la sociedad, la escuela, el colegio, y lo va haciendo pedazos hasta transformarlo en un robot dormido que tiene que hacer siempre la misma rutina, traer el pan de cada día si es que tiene trabajo, y hacer siempre lo mismo, y con esto se destruye el misterio de la vida, se destruye el hecho de asombrarse tanto por lo externo como por lo interno, y la ciencia espiritual se aniquila, se cierra. Sus ojos se han extinguido, claro, pues no puede ver nada. Esta experiencia de lo misterioso, aunque mezclada de temor, ha generado también la religión. Pero la verdadera religión es saber de esa existencia impenetrable para nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente, solo asequibles en su forma más elemental para el intelecto. Claro, el intelecto solo va a captar la periferia de la belleza, pero al desarrollar intuición vamos a ver capas más profundas de la estética, de la belleza. La belleza significa un estado geométrico perfecto, ¿sí? Cuando la geometría, por ejemplo, cuando una mujer tiene geometría, significa que tiene un buen cuerpo. La belleza está dada por la geometría que tiene, por sus dimensiones corporales. Esa es una de las facetas. La otra faceta es la belleza interior que tiene esa mujer a través de sus emociones, su personalidad, su manera de ser y de actuar. Entonces, todo eso forma parte de la belleza, ¿sí? Entonces, por un lado es la geometría y por otro lado son los dones espirituales o los talentos que tiene esa persona, que, manifiestan belleza, que manifiestan asombro. Bien, entonces, en ese sentido y solo en este, pertenezco a los hombres profundamente religiosos. Un Dios que recompensa y castiga a seres creados por él mismo, que en otras palabras tenga una voluntad semejante a la nuestra, me resulta imposible de imaginar. Tampoco quiero ni puedo pensar que el individuo sobreviva a su muerte corporal, que las almas débiles alimenten esos pensamientos por miedo o por un ridículo egoísmo. A mí me basta con el misterio de la eternidad de la vida, con el presentimiento y la conciencia de la construcción prodigiosa de lo existente, con la honesta aspiración de comprender hasta la mínima parte de razón que podamos discernir en la obra de la naturaleza. Bien, entonces, por supuesto, él habla, desde lo científico, tiene sus límites en cuanto a lo espiritual, pero se acercó bastante al tema de
religioso, de la religión correcta, no la pseudo religión del ritual. Bien, ni puedo pensar que el individuo sobreviva a su muerte corporal. Sí, claro que el individuo sobrevive. Esto no lo pudo ver, pero sí lo intuía. En realidad tenía una contradicción. Por un lado decía que nada se destruye, todo se transforma, y por otro lado está diciendo que el individuo no sobrevive a su muerte corporal. Ahí se contradice un poco, pero está dentro de lo normal. Un científico siempre tiene que dudar, utilizar la duda para poder inquirir, para poder explorar, para poder bucear dentro de la ciencia. Bien, entonces tenemos que el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es sobre todo el sentido de la vida de todos los vivientes? Tener respuesta a esta pregunta se llama ser religioso. Preguntas, ¿tiene sentido plantearse esa cuestión? Respondo, quien sienta su vida y la de los otros como cosas sin sentido es un desdichado, pero algo más, apenas sí merece vivir. Y claro, porque una persona que, digamos, no tiene ningún sentido por la vida, no tiene, digamos, ningún leitmotiv, ningún estímulo. Entonces debe encontrar ese leitmotiv, ese impulso, tanto en lo externo como en lo interno. Ahora, el tema es que la religión siempre estuvo en contra de la ciencia, ¿no es cierto? Cuando la religión aceptaba algún adelanto científico dentro de todos estos milenios, empezaba a perder adeptos. Por eso sobre todo la Iglesia Católica empezó a atacar a cada científico o a cada adelanto espiritual que surgía. Por eso la religión católica quemaba, torturaba, mataba y estaba llena de agresividad. Bueno, ¿no? Y esta religión católica estaba compuesta y está compuesta por los papas, y fueron los papas los que han quemado, torturado y matado. Los científicos lo han pasado bastante mal. Bien, por ejemplo, uno de los científicos se llamaba Miguel Servet, que descubre la circulación de la sangre y cómo se mezclaba con el aire de los pulmones. Bueno, al decir esto, la pasó muy mal, fue atacado por la Iglesia Católica. La Iglesia no dejaba que se abriera un cuerpo para hacer una autopsia o para estudiar el cuerpo, decían que era algo demoníaco, que no se podía estudiar. Entonces la ciencia de la medicina no podía avanzar. Entonces, ¿qué es esta cuestión de la circulación de la sangre y de cómo se mezcla con el oxígeno? Todo esto fue atacado violentamente por la religión católica. Después otra persona que fue atacada fue Giordano Bruno, que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa, como determinaban los credos religiosos, como determinaban los libros supuestamente sagrados. Entonces estos científicos eran acusados de herejes, y a ser herejes los iban aniquilando, ¿no? Bueno, personas que también han sufrido mucho, por ejemplo, William Tyndale fue el que tradujo en la Biblia del latín al inglés, y por esto fue perseguido, atacado incesantemente por la Iglesia Católica, ¿no? Otros que no la han pasado muy bien fueron Copérnico o Kepler, con sus descubrimientos astronómicos, y Descartes, que decía pienso, luego existo. Entonces todo esto los papas lo tomaron como una agresión hacia la religión, que en realidad la religión católica siempre fue una pseudo religión, nunca tuvo luz, y podemos extraer sí algunos personajes de luz como el Padre Pío o San Francisco de Asís, que estuvieron
con alguna vinculación con la iglesia, pero sacando estos personajes, San Juan de la Cruz también se podría rescatar, pero son apenas un puñado de personas que han pasado por la Iglesia Católica y que han vivido a Dios o al Creador, a la divinidad correctamente, y que también el Padre Pío fue atacado por la Iglesia Católica cuando empezó a hacer curaciones, y el Padre Pío tenía los estigmas de Cristo en sus manos, en sus pies, supuraba sangre todo el tiempo. Entonces decían que él mismo se infligía esos daños y que él era un patológico. Es decir, la Iglesia siempre estuvo, interviniendo negativamente, no solo en la ciencia, sino también en la meditación. Hoy en día no pueden ir en contra del mindfulness porque ya en la tomografía o en la resonancia figura ese nuevo circuito de percepción, así que la Iglesia Católica tiene que callarse la boca, porque ahora hay pruebas. Lamentablemente eso de ver para creer es algo triste, pero la gran mayoría de los seres humanos necesitan eso, ver para creer. Y esto es contrario a la fe, contrario a las, a las inclinaciones espirituales correctas y a la tendencia sutil que uno debe poseer. El que probablemente tal vez fue el más afectado también fue Galileo, ¿no? Que también la pasó muy mal. En esa época donde estaba Galileo había un instrumento de tortura que se llamaba el potro y que fue, descrito de la siguiente manera, ¿no? Esta tortura del potro. Al accionar la palanca, la fuerza central de mis rodillas contra las dos tablas me partió por la mitad los tendones de los músculos y las cápsulas de las rodillas acabaron aplastadas. Se me empezaron a salir los ojos de las órbitas, echaba espuma por la boca y me castañaban los dientes como el redoble de un tambor. Me temblaban los labios, gemía con vehemencia y la sangre me brotaba de los brazos, manos, rodillas y tendones rotos. Tras liberarme de esos pináculos del dolor, me dejaron en el suelo con las manos atadas y esa incesante imploración, confiesa, confiesa. Claro, torturaban a la gente para confesar algo que era incorrecto. Si Galileo decía algo con respecto a la Tierra o respecto al Sol, y a los papas no les gustaba porque ellos decían que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra cuando es al revés. Entonces Galileo lo que dijo, sí, tienen razón y listo, se salvó de morir, ¿no? Pues ya tenía, una de las torturas era el potro, otra de las torturas era que le iban sacando la piel estando vivos. Eran unos muchachos bastante macanudos, vestidos por supuesto con ropa religiosa, pero unos torturadores con cruces, ¿no? Muy valientes, ¿no? Muy macanudos. Esta es la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Que por supuesto no se la revela, no se la habla. Todas las mujeres que fueron quemadas por ser tratadas como brujas. A Juana de Arco se la incendió porque decían que tener visiones de San Miguel Arcángel era un pecado, o las torturaban con este tema del potro u otras torturas, haciéndoles confesar a través de la tortura que habían tenido relaciones sexuales con el demonio y que el demonio tenía, dos penes. Bien, entonces esto es la religión, ¿no? Después están las cruzadas, etcétera. Tenemos un montón de información. La masacre que hicieron los jesuitas con los indios de Brasil, castigándolos, violentando sus religiones. Los iban a catequizar. Esa catequesis no fue otra cosa que
aniquilar sus costumbres, sus religiones, incluso su alimentación, y transformarlos en esclavos, porque la Iglesia Católica decía que un indio no tenía alma y una persona de color tampoco tenía alma. Entonces, mientras se secuestraban a las personas de color del África y las llevaban después para venderlas digamos, al Brasil o a otras partes del mundo, se cometían todo este tipo de excesos, y la religión católica decía que tanto un negro como un indio no tenían alma, por tanto se lo podía torturar, se lo podía separar de la familia, se lo podía vender como si fuera un objeto, no tenía ningún derecho civil, no tenía ningún derecho jurídico y era tratado peor que un animal. También se reunían en Brasil en el Pelourinho, que es un lugar de tortura, y donde se festejaba a nivel de fiesta. Se veía como un negro era castigado, le cortaban los genitales o le iban clavando cosas en la espalda. Después está la máscara de Flandres, le ponían una máscara de hierro al negro o al indio. Esa máscara solamente tenía 2 orificios en los ojos, pero la boca estaba tapada, y entonces el facendeiro era el que decidía si esa persona podía o no sacarse esa máscara de hierro y poder comer o tomar agua. En la mayoría de los casos los dejaban morir así de sed y de hambre, y la persona desesperada no podía sacarse esa máscara de hierro. Esto se llamaba máscara de Flandres, que fue inventada por un francés. Y también tenemos otros tipos de tortura, como la guillotina, etc. Y también pueden encontrar otras amabilidades del ser humano, como el Museo de la Tortura en Perú, etc. Entonces ahí vemos que el ser humano ha hecho un montón de barbaridades durante todos los siglos y todos los milenios, y ha atacado a la ciencia, y va a llegar un momento en que la ciencia y la religión se van a juntar, la verdadera religión, y en ese momento el ser humano va a empezar a crecer exteriormente e interiormente, porque la ciencia puede darnos a todos alimentos, nos puede dar salud, y también nos puede dar satisfacción interna a través de la meditación, conexión espiritual, etc. Tiene que haber una riqueza interior que esté conectada con la riqueza exterior. Bueno, hasta acá vamos. Hemos hecho simplemente unos pequeños comentarios del libro Mi visión del mundo, de Albert Einstein, y les envío a todos un gran saludo.